el negocio. Así que nuevamente la bienvenida, pero antes de eso vamos a leer el descargo en esta última parte, que es ya la parte de producto. El éxito de cualquier distribuidor independiente, Herbalife Nutrition, requiere tiempo, dedicación y esfuerzo personal constante. Los ingresos presentados corresponden exclusivamente al expositor y no son típicos o promedio. Para conocer los ingresos promedio, consulta la declaración de ganancia bruta promedio pagada por Herbalife, herbalife.com y myherbalife.com. Las fotos en esta presentación reflejan la historia personal de quien aparece en ella. Los resultados presentados no son típicos, los resultados individuales varían. Herbalife Nutrition promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación balanceada, adecuada ingesta de líquidos, actividad física, suplementación o complementación alimenticia y descansos apropiados. Los productos de Herbalife Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos. Antes de consumir cualquier producto Herbalife Nutrition, lee detenidamente su etiqueta. Entrenamiento creado exclusivamente por distribuidores independientes. Herbalife Nutrition no es responsable de su contenido. Listo, ahora sí, vamos a darle fuertes aplausos, estar todos listos y preparados, tener agenda y esfero para tomar las mejores notas que esta noche nos va a compartir nuestro invitado desde el estado de Hidalgo, el doctor Manuel Anguiano. Muchísimas gracias, Rocío Jalca. Gracias a todos. Qué increíble honor, ¿verdad? Que me presente Rocío. Gracias también al señor Luis Nájera. Gracias, doctora Nancy, que tuvo la primera participación el día de hoy. Gracias a todos los que nos están viendo en diferentes provincias del Ecuador. Muchísimas gracias. Hoy vi que estaban personas nuevas de otras provincias que no había visto yo antes, ¿verdad? Hoy tuvimos un premio de alguien que vive en una provincia que no escuchaba hace mucho. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, todas las provincias del Ecuador están presentes aquí y muchos estados de la República Mexicana. Muchísimas gracias también a los que nos están viendo desde Cancún, Quintana Roo. Muchos saludos y bueno, gracias a todos los presentes y a todos los que se van a unir a esta transmisión y los que lo van a ver también en YouTube o en la red de Facebook. Y bueno, vamos a dar hoy una información que tiene que ver con la salud, importantísima, un tema de salud importante, porque hay muchas personas hoy en día que padecen este tipo de problemas junto con otro tipo de alteraciones, ¿verdad? Que vamos a ver hoy son muy frecuentes. En realidad hay 3 sistemas en nuestro organismo, ¿verdad? Que trabajan de manera conjunta, 3 sistemas que se complementan, ¿verdad? Todos juegan una importancia vital, ¿verdad? No podemos prescindir de ninguno de los sistemas de nuestro cuerpo, pero estos 3 que acabamos de ver precisamente y que hoy vamos a completar con este nuevo tema, pues son tan importantes y se complementan de manera pues extraordinaria, ¿verdad? Uno de ellos fue el sistema nervioso, que lo vimos hace 2 semanas. Hablamos acerca del cerebro y de todas esas increíbles componentes de neuronas y partes del sistema nervioso y las funciones que tienen. Y ya hablamos también de cómo interactúa con el medio ambiente, cómo la información se va acumulando en nuestro cerebro, cómo vamos a tener pues cada vez más y más información y hay que estarla prácticamente pues ordenando, prácticamente tenemos que estar compilando esa información, ¿verdad? Y es bien padre, bien importante cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra memoria. Hablamos también de pues algunas enfermedades que atacan al sistema nervioso y al cerebro, enfermedades que se llaman neurodegenerativas, pero hoy vamos a hablar acerca de un aparato que también complementa la información, que transmite información de una parte de nuestro cuerpo a todas las demás.
de una parte del cerebro, incluso, ¿verdad? Que se conoce como el hipotálamo, que realmente está pegado pues al cerebro, a la parte de la base del cerebro, ¿verdad? Y que es el hipotálamo. Esa parte vamos a decir, del sistema nervioso, neuroendocrino, ya sería, ¿verdad? Es la conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿verdad? Hay señales que se transmiten del sistema nervioso al sistema endocrino a través del hipotálamo, porque el hipotálamo es precisamente esta parte que une al sistema nervioso con el sistema endocrino y que recibe señales del medio ambiente y que le hacen pues determinar qué hormonas necesitamos, qué producción de qué hormonas vamos a necesitar, ¿verdad? Así que bien importante la unión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Pero primero vamos a definir qué es el sistema endocrino y qué son las hormonas, ¿verdad? Antes de empezar a hablar de estos términos que todo el mundo hemos escuchado alguna vez y las enfermedades del sistema endocrino, pues primero vamos a ver qué es, ¿verdad? El sistema endocrino. Así que prepárense, si tienen con qué tomar notas, les recomiendo que tomen todas las que puedan. Vamos a tratar de que se lleven información valiosa y útil para que ustedes ayuden a sus clientes, porque de pronto se van a encontrar con personas que traen alguna enfermedad de este sistema tan importante, ¿verdad? El sistema endocrino no es otra cosa, ¿verdad? Que un sistema que trabaja, como decíamos, junto con el sistema nervioso y el sistema reproductor también, ¿verdad? Y también trabaja junto con los riñones, junto con el intestino, el hígado, incluso con la grasa, ¿verdad? La grasa también envía ciertas hormonas, ¿verdad? La leptina, la grelina. Sabemos que cada parte de nuestro cuerpo produce ciertas sustancias importantes y tienen funciones endocrinas. De hecho, el sistema digestivo tiene una cantidad enorme de hormonas, ¿verdad? Y no se diga los anexos, ¿verdad? El sistema digestivo. Pero hay especialmente una serie de glándulas, ¿verdad? Para que produzcan cierta cantidad de sustancias llamadas hormonas, dedicadas principalmente a mejorar la producción de energía, a mejorar el metabolismo, vamos a decir, ¿no? Los niveles de energía que hay en nuestro cuerpo están regidos en gran medida por el sistema endocrino, ¿verdad? Ayudan a fabricar más energía, a que el metabolismo funcione de manera correcta, y hay muchas hormonas, como vamos a ver hoy, que se dedican a otras partes importantes de nuestra vida, como la reproducción, el crecimiento y el desarrollo. Hay hormonas como la hormona del crecimiento, ¿verdad? Producida directamente en la hipófisis, que es la glándula maestra, ¿verdad? La hormona del crecimiento y hay hormonas que ayudan al desarrollo, ¿verdad? De nuestros órganos, incluso de nuestro mismo cerebro. Glándulas muy importantes, ¿ok? Que se despiertan en ciertas etapas de la vida a veces, o que ya están presentes, ¿verdad? Desde la etapa embrionaria. También las glándulas endocrinas producen hormonas dedicadas al equilibrio interno, ¿verdad? Llamada homeostasis, el equilibrio interno de todos los sistemas. Y esa es la palabra clave aquí, el equilibrio. Como vamos a ver, el sistema endocrino recibe señales de las hormonas que produce, que envía, y luego de las señales que regresan de esos órganos que se llaman células blanco o órganos blanco, para que deje de producir ciertos factores liberadores o ciertos hormonas estimulantes, ¿verdad? Así que es un mecanismo de equilibrio, no hay la menor duda. Esa es la palabra correcta, que se conoce como homeostasis. Otro tipo de reacciones a las condiciones del ambiente, ¿verdad? También influyen sobre, no solamente sobre el sistema nervioso, no solo sobre cómo nos sentimos, sino también en la forma en la que se van a producir las hormonas, ¿ok? Como por ejemplo el estrés y las lesiones van a afectar al sistema endocrino y van a producir ciertas sustancias, ¿verdad? En respuesta, ciertas hormonas. Y bueno, ¿qué son las hormonas? Bueno, son sustancias producidas por las glándulas de secreción interna,
Principalmente aquí vemos algunas de ellas. El hipotálamo, les decía, que está aquí prácticamente dentro del cráneo, ¿verdad? Y ese órgano está en contacto directo con el cerebro, pero también con otra glándula que se llama la pituitaria o hipófisis, como quieran llamarle, pituitaria o hipófisis. Esta glándula es como una pequeña bolsita, ¿verdad? Que está sentada sobre la base del cráneo en el hueso esfenoides, en lo que se llama la silla turca. Ahí está, ¿verdad? En esta parte está instalada la pituitaria, que fíjense que cuando los que estudiaron el cerebro y abrieron así para estudiar la anatomía por primera vez, ¿verdad? Parte por parte del cuerpo, decían, bueno, ¿y este pedacito de pellejito aquí para qué servirá? Yo creo que esto sobra, ¿no? Y hicieron incluso, ya saben cómo eran eh, en algunos lugares, ¿verdad? Hacían experimentos, todavía no existía nada de esto de las leyes, ¿verdad? Pero se hicieron experimentos en que le quitaban la pituitaria a una persona para ver qué pasaba, ¿no? A ver si era importante esta glándula. Y así empezaron a estudiarse las funciones, pues se daban cuenta de que tenía muchísimas funciones. Si dejaban a una persona sin pituitaria, pues la persona no podía sobrevivir. Es increíble cómo la medicina tuvo que pasar por esas etapas, ¿verdad? Pero bueno, así fue, según la historia, ¿verdad? Así se dieron cuenta también de la importancia de la tiroides, que es otra glándula maestra en nuestro cuerpo, ¿verdad? La glándula tiroides, lo mismo que la glándula pineal, ¿verdad? O el cuerpo pineal. Se fue descubriendo la importancia que tenían todas estas glándulas y bueno, después se fueron aislando las sustancias que eran producidas en cada una de ellas y se fueron entendiendo las hormonas, se fueron entendiendo las sustancias. Una vez que ya la biología molecular pudo analizar cada uno de estos elementos, se dieron cuenta de la importancia, por ejemplo, de las hormonas tiroideas, las paratiroideas, el timo, ¿verdad? Y la glándula suprarrenal, las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Que están encima de los riñones. Es otra glándula importantísima que fabrica ciertas hormonas vitales también, ¿verdad? Para la función del nuestro organismo y que respondamos ante el estrés, por ejemplo, ¿no? Ante las situaciones de emergencia, necesitamos las adrenales que fabrican adrenalina, como su nombre lo dice, ¿verdad? Esta parte de las glándulas suprarrenales fabrican una sustancia muy importante para la reacción de respuesta ante el estrés, ¿verdad? O ante una emergencia, ante el peligro, ¿verdad? Que nos hace ya sea responder con más fuerza para pelear o para huir, ¿verdad? Esas glándulas adrenales tienen esa función importantísima. Y bueno, también tiene que haber un equilibrio perfecto en la producción tanto de las hormonas que están producidas en la corteza de la glándula suprarrenal, como las que se encuentran en la médula, ¿verdad? En la corteza, que se llaman corticosteroides, y en la médula, ¿verdad? Que son las propiamente adrenalina y las catecolaminas, ¿verdad? Bueno, otro órgano que se consideraba nada más como parte del sistema digestivo, pero que después se descubrió que producía una hormona muy importante para el metabolismo, es el páncreas. El páncreas es un órgano que fabrica dos hormonas por lo menos o tres muy importantes del sistema endocrino, ¿verdad? Es un órgano, una glándula, vamos a decir, que tiene dos funciones, una endocrina y una exócrina. Es una glándula mixta. También fabrica el jugo pancreático para la digestión, pero también fabrica hormonas. Y vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Y las vamos a estudiar hoy. Así que va a ser un tema bastante completo, bastante extenso. Y van a ver, pues que ni modo, o sea, la medicina o el conocimiento del cuerpo humano, ¿verdad? De la fisiología, pues es algo que ha ido avanzando y que hoy en día, pues hay una especialidad únicamente para estas glándulas y que precisamente se llama la endocrinología. Y dentro de la endocrinología, pues hay dos glándulas, una en cada sexo, ¿verdad? Que son las glándulas
las glándulas reproductivas, conocidas como el ovario en las mujeres y el testículo en los hombres, ¿verdad? Los testículos y los ovarios son las gónadas, se llaman, y que producen hormonas, claro que sí, producen hormonas muy importantes, como vamos a ver hoy, las hormonas como son los estrógenos en el caso de las mujeres y la progesterona, y en el caso de los hombres, pues la testosterona, ¿verdad? El testículo fabrica una hormona muy importante para la fuerza, para la agresividad, para la libido, que se llama testosterona, gracias a la cual se puede pues, llevar a cabo la reproducción, diría yo. Sin testosterona, a veces se acaba la libido y pues prácticamente ahí se acabaría la especie humana, ¿verdad? Si no existiera la testosterona. Bueno, todo es importante y el diseño de todo esto es importantísimo, el funcionamiento adecuado, ¿verdad? Porque comunica, como decíamos, controla y coordina el funcionamiento de todo el organismo. Sus piezas fundamentales entonces del sistema endocrino se llaman glándulas. ¿Cómo se llaman? Glándulas. Y son glándulas de secreción interna. Glándulas de secreción interna. Van directamente a la circulación sanguínea. Sus productos finales se llaman hormonas. Van directamente a la circulación, no a una parte exterior de nuestro cuerpo ni al intestino, sino van directamente a la circulación en la sangre, ¿ok? Van directamente a la circulación sanguínea y de ahí pues a las células en donde tienen que actuar. Así que vamos a hablar de cuáles son las hormonas, primero que nada, más importantes que se producen en nuestro cuerpo. Todos hemos escuchado el término hormonas, ¿verdad? Pero a veces no la hemos sabido definir o solamente sabemos de cierto tipo de hormonas. Pues son sustancias que luego de que se secretan en la glándula de la que estamos hablando, de secreción interna, no se secretan por algún conducto hacia el intestino, decíamos, o hacia el exterior. Por ejemplo, no son glándulas productoras de moco o no son glándulas productoras de leche, por ejemplo, como las glándulas mamarias, ¿verdad? Sino son glándulas que secretan hacia la sangre, su producción, ¿verdad? Sus productos llamados hormonas. Estas hormonas van directamente a la sangre y se transportan por el torrente circulatorio y actúan sobre otras células lejanas a veces que se encuentran en otra parte del cuerpo, ¿verdad? Y esas células están así como con sus receptores listos para cuando llegue la hormona a recibir la señal y hacer su acción, ahora sí ya con la luz verde de ese otro factor estimulante, ¿verdad? O liberador de hormonas, ¿ok? Entonces esas células que actúan finalmente se llaman células efectoras, o esos órganos efectores que actúan se llaman así, ¿no? Órganos diana o órganos efectores. O sea, es el blanco donde pega la hormona que viene de otro lado para que empiecen a hacer su función. La orden, reciben la orden, ¿no? Hay hormonas hechas a base de proteína. Esto es bien importante. Ya hablamos acerca de la importancia de la proteína para la salud de los músculos y para la fabricación de ciertos tejidos, pero hoy vamos a ver que las hormonas también, o la proteína también es importante para la fabricación de estas sustancias, ¿verdad? Llamadas hormonas. Y hay algunas de ellas que están totalmente hechas a base de aminoácidos, fabricadas exclusivamente de proteínas, o son hormonas proteicas, vamos a decir, ¿no? Derivadas de proteínas. Y igualmente se fabrican, se almacenan y luego se liberan cuando es necesario. Sabemos que hay diferentes aminoácidos, ¿verdad? Ya hablamos acerca de cada uno de ellos o de todos ellos en el tema de la proteína, pero vamos a repasar rápidamente cuáles son los aminoácidos que existen en nuestra alimentación y cuáles son esenciales y cuáles de ellos son importantes en nuestro cuerpo, ¿verdad? Se llaman los aminoácidos esenciales, los que tenemos que comer diariamente, ¿verdad? Como la fenilalanina, ¿verdad? El triptófano, valina, etcétera. Aquí están todos ellos, ¿verdad? Se clasifican de acuerdo a su estructura química y bueno, nuestro cuerpo los tiene que comer. ¿Quién los fabrica los aminoácidos? ¿Quién los fabrica?
Pues las plantas, ¿verdad? Las plantas son las fabricantes de aminoácidos. Cuando obtienen el nitrógeno del aire y los demás componentes del suelo con el agua, fabrican aminoácidos. Las plantas son las que fabrican aminoácidos. Luego los animales se comen las plantas, ¿verdad? Vamos a decir, los herbívoros se comen a las plantas y bueno, introducen esos aminoácidos a su cuerpo y fabrican otros tejidos como el músculo. Y luego algunos humanos se comen a los animales herbívoros, ¿verdad? Y bueno, no es bueno comer animales carnívoros, pero hay quien se come también a los animales carnívoros. Y así se van transmitiendo aminoácidos, ¿verdad? De una parte a otra. Lo ideal es que también nosotros obtuviéramos los aminoácidos directamente de las plantas. Este es el dilema más importante, yo creo que de los últimos años, ¿verdad? ¿Serán mejores las proteínas de las plantas directamente o serán mejor las proteínas de los animales? Comernos a los animales que ya se comieron las plantas. Y es una pregunta muy importante porque, como vamos a ver hoy, hay muchas enfermedades del sistema endocrino que se derivan de problemas autoinmunes. Por cierto, la semana pasada hablamos del sistema inmune y hablábamos de la importancia de también tener una alimentación que no estimule a nuestro sistema inmunológico a atacar a nuestros propios tejidos. Y cuando comemos proteínas que se parecen a nuestros propios tejidos, o sea, proteínas que provienen de otros animales, pues entonces corre el peligro de que nuestro cuerpo los digiera mal y ingresen a nuestro organismo y despierten la respuesta inmune contra esas proteínas, contra esas secuencias de aminoácidos, y entonces se desarrolla una respuesta autoinmune contra nuestros propios tejidos, que se parecen a las secuencias de aminoácidos de los animales que podemos estar comiendo, ¿verdad? O incluso a la leche de otros animales. Entonces, por eso es bien importante, mejor comer directamente proteína de plantas, que además tienen un mejor equilibrio de aminoácidos, ¿verdad? De aminoácidos importantes para nuestro organismo, como la arginina y la glicina. Las proteínas de las plantas producen mayores niveles de arginina y de glicina, así que son aminoácidos sumamente importantes para la salud y la desintoxicación de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y bueno, se han visto los beneficios de comer más proteína vegetal que proteína animal. Pero bueno, vamos a pasar al tema de cuáles son las hormonas proteicas, ¿verdad? Por ejemplo, la insulina. Ya vimos el tema de diabetes cuando hablamos de los carbohidratos, pero hoy vamos a hablar acerca de esta hormona desde el punto de vista de su constitución, ¿verdad? ¿Cómo está construida la insulina? Y aquí vemos que son aminoácidos encadenados en dos cadenas, una con 21 aminoácidos y otra con otros 30 aminoácidos, sumando en total 51 aminoácidos. Aquí los vemos, son cada uno de estos eslabones de las cadenas de proteína, los aminoácidos. Y unidos se forman una molécula de una hormona vital llamada insulina. ¿Ok? Se ha estudiado, ¿verdad? Desde el año 1921 en que se descubrió, en 1954 se dilucidó su estructura ya, y bueno, en la Universidad de Cambridge. Y ahora pues se sabe más acerca de la insulina, al grado de que, bueno, por supuesto se puede fabricar insulina para administración directamente, sobre todo en aquellos niños que desafortunadamente desarrollan la dependencia a la insulina, la diabetes insulino dependiente, ¿verdad? Pero bueno, esta hormona en realidad la tiene que fabricar una glándula de nuestro cuerpo, una glándula y unas células específicas llamadas las células beta del páncreas, como bien sabemos. Nada más que lo que queríamos aclarar primero que nada es que está hecha a base de aminoácidos. Es un oligopéptido, ¿verdad? Porque tiene algunos aminoácidos, o sea, cadenas peptídicas. ¿Ok? Otro tipo de hormonas están hechas a base de grasas. No cualquier grasa, ¿verdad? Pero sí son importantes el colesterol que fabrica nuestro hígado. Fíjense que nuestro cuerpo no puede utilizar el colesterol de los animales tal cual para fabricar este tipo de sustancias.
sino que tiene que pasar por el hígado, todo eso, y después el hígado fabrica su propio colesterol, que es el que ahora sí podemos utilizar para fabricar a otras sustancias vitales o a la vitamina D, por ejemplo, pero es porque nosotros fabricamos ese colesterol. O sea, el colesterol bien hecho lo tiene que fabricar nuestro propio hígado. El colesterol que viene de los animales, ese nada más pasa por la sangre y luego es transportado al hígado, ¿verdad? Y ahí ahora sí se procesa. Pero cuando comes demasiado colesterol también es un problema, ¿verdad? Porque ya sabemos que se satura el hígado, ¿ok? Y se empieza a volver hígado graso. Bueno, pero hay dos hormonas que se derivan de la grasa o del colesterol que fabrica el hígado y que se llaman esteroides. Y en el caso de las mujeres, decíamos, uno de ellos es la progesterona, otros son los estrógenos, que ya sabemos que cumplen una función importantísima en todo lo que es el ciclo reproductivo, ¿verdad? De la mujer. Y la otra hormona hecha a base de este tipo de sustancias es la testosterona en el hombre, la testosterona. Cuando el cuerpo la necesita, entonces se activa la enzima de la célula que se encarga de fabricar estas hormonas. Luego de ser sintetizadas pasan a través de la membrana celular y se unen a un receptor y luego ya ingresan al torrente sanguíneo, como toda hormona, ¿no? Como toda buena hormona. Otras hormonas están hechas a base de algún aminoácido en particular, ¿verdad? Por ejemplo, las hormonas de la glándula tiroides. Y ya llegamos a la tiroides, que es una de las glándulas más mencionadas cuando hablamos acerca del perfil tiroideo, bueno, del perfil hormonal, ¿verdad? De los estudios de las hormonas del cuerpo. Siempre hay que mencionar la hormona tiroides o la glándula tiroides. Y la hormona tiroidea, ¿verdad? Que está hecha a base de aminoácidos. La tiroxina se llama esta hormona. Y vamos a hablar de la glándula tiroides en particular dentro de un momento. Nada más tienen que saber que está hecha a base de un aminoácido que se llama tirosina. ¿Ok? Principalmente, y el yodo interviene ahí también. Así que se fabrica en la glándula tiroides, esta hormona, ¿no? Y bueno, hay otras glándulas que fabrican hormonas hechas a base de aminoácidos, como las suprarrenales, ¿verdad? Las catecolaminas, que decíamos, están hechas principalmente de aminoácidos. ¿Ok? Ok, otras hormonas hechas a base de ácidos grasos, como las prostaglandinas, ¿verdad? Y otras sustancias que también tienen importancia en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuáles son entonces estas glándulas endocrinas? Vamos a verlas nuevamente una por una, ¿verdad? Aquí las vemos a todas ellas: hipófisis, hipotálamo, de arriba para abajo, hipotálamo, hipófisis, la tiroides, las paratiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales y las gónadas. Así en resumen. ¿Ok? Las glándulas suprarrenales, la tiroides, son glándulas que obedecen, y las gónadas obedecen a la glándula maestra que está en nuestro cerebro. Se llama la pituitaria. A ver, dije hipófisis, pituitaria, ¿verdad? O la glándula maestra. Pero esa a su vez obedece al hipotálamo. El hipotálamo es el que realmente le da las órdenes a la hipófisis o a la pituitaria. Y el hipotálamo, que lo vemos aquí en rojo, ¿verdad? Está, como vemos, unido al cerebro, recibe órdenes o señales nerviosas del cerebro, y eso le hace producir sustancias que le llamamos factores de liberación o hormonas liberadoras, ¿no? Hormonas liberadoras de tirotrofina o sustancias como la dopamina cerebral, ¿verdad? Que también es un factor que influye sobre otra hormona de la hipófisis que se conoce como la prolactina, ¿verdad? La dopamina es inhibidor de la prolactina. Bueno, y también hay hormonas liberadoras de somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, ¿verdad? Esta tirotrofina obviamente va a influir para que la hipófisis fabrique la hormona estimulante de la tiroides, ¿verdad? Y entonces la hipófisis va a fabricar esa hormona que va a ir a actuar sobre la tiroides. Y se produce este orden
de señales del hipotálamo a la hipófisis, de la hipófisis a la tiroides, ¿no? Y así en cada una de las hormonas de la hipófisis hay un factor liberador que lo fabrica el hipotálamo. También el hipotálamo fabrica oxitocina y vasopresina, que en realidad viajan directamente a la hipófisis y se almacenan ahí en la neurohipófisis, ¿verdad? La oxitocina y la vasopresina pasan tal cual y se almacenan y se utilizan en el momento que sea necesario, tanto la oxitocina como la vasopresina. La vasopresina es también conocida como la hormona antidiurética. ¿Ok? Aquí hay una hormona que cumple una función en evitar que eliminemos líquidos, o sea, retiene líquidos en el cuerpo y aumenta la presión arterial cuando se necesita, ¿verdad? Así que ahí interviene ya un factor que regula la presión arterial, la vasopresina, ¿verdad? Y la oxitocina, como todos sabemos, pues interviene en el momento del parto, por ejemplo, ¿no? Se tiene que liberar oxitocina para que empiecen las contracciones cuando tiene que contraerse el útero, ¿verdad? Imagínense, todo eso está regulado aquí desde el hipotálamo y la hipófisis. Y la prolactina para el momento de la lactancia, bueno, pues es otra hormona que fabrica la hipófisis y que se libera y que luego va a ocasionar pues la producción de leche, ¿verdad? En las glándulas mamarias. Como ven, es algo, además de muy bonito, ¿verdad? Muy maravilloso, ¿verdad? El funcionamiento del sistema endocrino, pero pues es bastante complicado. O sea, sinceramente, cuando ustedes llevan la materia de endocrinología en la carrera de medicina, son horas y horas de estudio de todo esto y es muy padre, ¿verdad? Pero tenemos que aprendernos todos estos mecanismos, estos nombres, ¿verdad? Y bueno, cuando ya los entendemos, lo increíble es cómo la humanidad y la ciencia y la medicina llegó a entender esto poco a poco, ¿verdad? A lo largo de muchos, muchos años de estudio y experimentación. Fueron encontrando la anatomía y luego la fisiología de todo esto para llegar a la conclusión finalmente de que lo que tenemos que hacer para mantener sanos todos estos órganos y estos aparatos y sistemas es comer como debe de ser. Así es. Para mantener sanos todos estos aparatos y sistemas, necesitamos comer como debe de ser, los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y tener un estilo de vida saludable y hacer ejercicio, por ejemplo, dormir bien, hidratarnos adecuadamente. O sea, el estilo de vida finalmente es lo que va a influir en la salud del sistema endocrino, ¿verdad? Pero para llegar a esa conclusión, pues tuvieron que estudiar todo el sistema endocrino, las glándulas, las hormonas, como vemos aquí, las neuronas, que producen también estas células, estas hormonas secretoras, ¿verdad? Que producen neurohormonas, ¿verdad? Que van a actuar, como ya dijimos, en la presión arterial y en la contracción del útero, etcétera, etcétera. Otras funciones tiene la oxitocina, por supuesto. Dicen que es una hormona que tiene que ver con el enamoramiento. Imagínense ustedes, para que una mujer se enamore o, pues sí, que se enamore de su bebé, se tiene que producir oxitocina. Y vaya que se enamoran de su bebé, ¿verdad? Las mamás cuando lo ven por primera vez, porque están llenas de oxitocina y entonces se produce pues un enamoramiento instantáneo, un amor a primera vista, del que no se liberan toda su vida. Quedan enamoradas de su bebé, ¿verdad? Que lo ven como bebé toda la vida. Así que la oxitocina es como ahora sí que lo que ofrecen algunas personas, ¿verdad? Cuando quieren hacer que se enamore una persona de otra, pues esa sería la oxitocina, ¿verdad? Esa sustancia casi mágica que logra que una persona se enamore de otra, se la pueden dar a alguien, ¿verdad? Para que se enamore de ustedes en el momento correcto, ¿verdad? Bueno, así funcionan las hormonas, ¿ok? La prolactina, decíamos, para fabricar leche. Luego hay problemas con la prolactina. En la producción de prolactina puede haber alteraciones también. La hiperprolactinemia, ¿verdad? En la cual no solamente hay producción de leche, sino que pues disminuye la libido y hay otros problemas que ocasiona la hiperprolactinemia y se tiene que detectar
inhibir la producción de prolactina con algunas, como decíamos, dopaminérgicos, ¿verdad? Pero bueno, hay, por ejemplo, una producción de una hormona bien importante que se llama la hormona del crecimiento, que va a actuar en los huesos en la niñez. Y esa tiene que hacer que se estiren los huesos largos y entonces el organismo crezca, ¿verdad? Que aumentemos de estatura, que se estiren los huesos largos. Y se tiene que producir en el momento preciso, en la orden la recibe, ¿verdad? La hipófisis directamente del hipotálamo y del sistema nervioso para que empiece a crecer el niño, entonces se fabrica la hormona del crecimiento. Y vamos a ver que hay alteraciones también en la hormona, en la secreción de hormona del crecimiento. La hormona estimulante de la glándula suprarrenal, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante de las gónadas, o sea, las gonadotróficas, ¿verdad? Hormonas gonadotrofinas, y la estimulante de los folículos y la luteinizante, ¿verdad? Que van a actuar tanto sobre los ovarios como sobre los testículos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo actúan entonces las hormonas? Decíamos, pues por estos mecanismos llamados de retroalimentación, ya sea positiva o negativa. Una hormona actúa sobre una glándula, esa glándula tiene un efecto y ese efecto luego puede tener un efecto inhibitorio sobre el estímulo o la otra glándula, otra hormona, ¿verdad? Para que ya deje de producir el estímulo sobre la glándula. Así funciona el mecanismo, ¿verdad? Son órdenes que se dan y contraórdenes y así es como debe de funcionar. Cuando queremos alterar esos mecanismos, casi siempre no resulta bien, ¿verdad? Cuando queremos intervenir, pues hay que tener mucho cuidado porque se pueden alterar debido a esos mecanismos tan complicados. Ok, pues ¿cuál es uno de los problemas relacionados con la producción de hormona del crecimiento? Evidentemente, uno de ellos es el enanismo, también conocido como acondroplasia, que puede ser por falta de producción de hormona del crecimiento en la etapa de la niñez. Y entonces no se estiran los huesos largos, no crece el cuerpo, no crecen ni los músculos ni los huesos, y entonces la persona queda con una estatura pequeñita, ¿verdad? Todas sus demás funciones pueden ser normales, pues excepto que son más chiquitos, ¿verdad? Enanitos. Y eso es un problema en la secreción de la hormona del crecimiento o en el factor liberador de la hormona del crecimiento y puede tener que ver con la destrucción de ciertos elementos de las glándulas, tanto en la hipófisis o en el hipotálamo o también en los receptores de las hormonas del crecimiento, ¿verdad? Entonces ahí el endocrinólogo tiene que estar muy pendiente cuando un niño no crece lo suficientemente rápido para actuar, ¿verdad? Con hormona del crecimiento si se tiene que aplicar de manera externa y que actúe como debe ser. Otro problema contrario al enanismo sería el gigantismo, cuando el niño crece de más, cuando se empieza a estirar y estirar y estirar y no para de crecer, pasa de 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 20, 2 metros y medio. Ya se llama gigantismo, ¿verdad? Y es un tipo de persona que pues tiene algunos problemas de salud relacionados, pero puede tener una vida normal, ¿verdad? Aunque regularmente su corazón pues llega a padecer, ¿verdad? Por un tamaño tan grande del cuerpo y normalmente sí tienen algunos problemas cardiovasculares. Entonces el gigantismo es por exceso de producción de hormona del crecimiento. Y cuando esa hormona del crecimiento sigue produciéndose después de que ya creció la persona, pues se siguen estirando los huesos cortos ahora, ¿verdad? Como los de la cara, los de las manos. Se produce algo que se llama acromegalia, ¿verdad? Y entonces se produce un aumento de los huesos cortos o planos de nuestro cuerpo. Y puede producirse esta enfermedad llamada acromegalia. Ok, ya hablábamos también del páncreas. Y decíamos que produce la insulina, ¿verdad? Y el glucagón. Es otra hormona importante cuando se trata de regular el azúcar en la sangre. Las dos intervienen en la producción de, ya sea en la glucosa de la sangre, ya sea para que se introduzca a las células, como hace la insulina, o para que se libere azúcar hacia la circulación,
como es el glucagón. Y ambas están actuando, una eleva el azúcar en la sangre, otra lo disminuye, y ahí se están regulando una con otra, ¿verdad? Pero como decíamos, son hormonas hechas a base de proteína, curiosamente a base de aminoácidos. Por eso también es muy importante no solamente comer carbohidratos, sino comer también proteína junto con los aminoácidos en la cantidad óptima, ¿verdad? No, por supuesto, esto se vuelve más importante sabiendo que la glándula tiroidea produce una hormona hecha a base de un aminoácido en particular, que se llama la tirosina. Ahora, la glándula tiroidea está ubicada en el cuello, como bien sabemos, ¿verdad? Aquí por delante a los lados de la tráquea y por detrás de un cartílago que se llama el cartílago cricoides, que es la manzana de Adán. Pero esa glándula pues se puede a veces incrementar en su tamaño o en su función, o por el contrario puede estar disminuida en su función, no fabricar suficiente hormona tiroidea. Y la producción y liberación de la hormona tiroidea está controlada, como decíamos, por la hormona de la hipófisis, la tirotrofina, ¿verdad? Y desde ahí puede venir un problema que impida una buena fabricación de hormonas tiroideas. ¿Pero por qué son importantes? Bueno, porque nada más y nada menos, ¿verdad? La tiroxina y la triiotironina tienen funciones importantísimas, como ayudar a crecer y a desarrollarse los huesos en niños y jóvenes, desempeñar un papel fundamental en el desarrollo del cerebro, también ayuda al desarrollo psicomotor, intelectual y del sistema nervioso, especialmente en los niños. Así que muy importante la hormona tiroidea. Y ya en los adultos, pues puede haber alteraciones, ¿verdad? Que tienen que ver con la producción de mayores cantidades o menores cantidades de hormonas tiroideas. Decíamos que las hormonas tiroideas cumplen estos efectos. Aumentan la tasa metabólica basal. Se encargan de aumentar la producción de energía, pues, en las células. Aumentan el metabolismo de los carbohidratos, hacen que se quemen los carbohidratos como energía. También influyen en el metabolismo de las proteínas, en la síntesis proteica y de los lípidos, ¿verdad? Hacer que se queme o se oxide más la grasa. También interviene con la bomba de sodio y potasio y que esto, pues, controla los electrolitos en el cuerpo, ¿verdad? En la sangre. Y decíamos que existe algo que se llama hipotiroidismo, que es mejor conocido, ¿verdad? Por esas personas que refieren que tienen tendencia a subir de peso, tienen tendencia a tener poca energía, son muy sensibles al frío, y es porque a veces la hormona tiroidea no se está produciendo correctamente o en la cantidad suficiente. Hipotiroidismo. Puede haber varias causas, por supuesto, ¿verdad? Del hipotiroidismo. Y por otro lado, hay personas que en cambio producen demasiada hormona tiroidea y eso se conoce como hipertiroidismo. Puede haber también por falta de estímulo desde el hipotálamo, se produce una mayor producción de hormonas en la tiroides y entonces se produce el efecto de aumento en el metabolismo, la persona no aguanta en cambio el calor, es muy nerviosa y baja de peso. ¿Ok? Y vamos a ver que estas enfermedades que afectan la tiroides pues son desde el bocio multinodular, que es el crecimiento de la glándula. Hay quistes, hay nódulos, ¿verdad? Que pueden afectar también a la tiroides, o sea, prácticamente pues tumores de la tiroides, ¿verdad? Y el cáncer de la tiroides, que ya sería un tumor maligno. Otras enfermedades que afectan la función de la glándula, ¿verdad? Serían el hipertiroidismo, decíamos, que produce estos síntomas. Las palpitaciones, irritabilidad, aumento en la frecuencia cardíaca, produce taquicardia, ¿verdad? Y insomnio. Y el hipotiroidismo, pues que se caracteriza por depresión, exceso de apetito y tendencia a engordar principalmente, ¿verdad? Y mucha gente le echa la culpa a la tiroides cuando tiende a engordar. Tienen esa mala costumbre, ¿verdad? Decir, es por mi tiroides, segurito, yo ni como. Yo es más,
con puro aire me la paso, con pura agua, y tiendo a engordar y empiezan a culpar a la tiroides. Claro que hay que hacer ahora sí que un perfil tiroideo de vez en cuando, ¿verdad? Para asegurarnos de que todo esté bien, pero no le podemos echar la culpa a la glándula tiroides o a la falta de hormona tiroidea siempre, ¿verdad? La tendencia a engordar sí puede ser precisamente por comer de más. Y como veíamos, es muy fácil. Y en la mayoría de los casos es por eso, por aumento en la cantidad de calorías provenientes de carbohidratos, azúcares, grasas y todo lo demás que comemos, ¿verdad? Pero bueno, cuando crece o aumenta de tamaño la glándula tiroides, ahí es muy notorio, se llama el bocio. Se puede palpar, se puede ver incluso, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, pues eso ya nos habla de un problema de la tiroides, el bocio. Puede ser por falta de yodo en la comida o en la región donde vives, ¿verdad? En la región donde vives puede ser que haya deficiencias de yodo de manera endémica y hay muchas zonas de algunas partes del mundo donde la gente padece de bocio por falta de yodo. Desde ahí se decidió ponerle yodo a la sal de la cocina. Y entonces obtenemos sal yodada y pues ya es bien difícil que te falte yodo, ¿verdad? Si utilizas sal todos los días para cocinar, pues ya estás comiendo yodo en cantidades suficientes, ¿no? Ahora, si a un niño le falta hormona tiroidea o no se produce hormona tiroidea en la niñez, hay veces que ya traen un daño congénito los niños y desde el nacimiento ya traen una baja producción de hormonas tiroideas y no se corrige, ese hipotiroidismo en la niñez puede causar una enfermedad llamada cretinismo, que tienen poco desarrollo intelectual, tienen baja talla pues características muy particulares, ¿verdad? Del cretinismo. ¿Ok? Pero si ya esto ocurre más adelante en la vida, el hipotiroidismo en la edad adulta, pues produce algunos otros síntomas, ¿no? Decíamos, que la persona con hipotiroidismo pues tiene fatiga, ganancia de peso, eh, otros síntomas como mixedema en la piel, ¿verdad? Edema, o sea, acumulación de líquidos, puede tener alteraciones del ciclo menstrual, constipación, o sea, estreñimiento, la piel o las extremidades están muy frías y pocos reflejos, el corazón late con menos frecuencia, ¿verdad? O sea, lentamente y puede haber también pericarditis o problemas en la telita que recubre el corazón, ¿ok? Así que esos son los problemas que puede ocasionar el hipotiroidismo. El hipertiroidismo, o sea, cuando una persona tiene demasiada producción de hormona tiroidea, es todo lo contrario. Cabello muy delgado, ojos saltones, bocio puede haber o no, pero también puede crecer la glándula y eso puede ser la causa de que empiece a producir más glándula, más hormona tiroidea. La persona no aguanta el calor cuando tiene hipertiroidismo y tiende a transpirar mucho, a tener taquicardia, es decir, aumento en la frecuencia cardíaca y puede cursar con insuficiencia cardíaca, problemas del corazón, ¿verdad? Por eso es peligroso la hormona tiroidea en exceso. Cuando también se la dan a una persona, tienen que darle la cantidad que necesita nada más, porque puede causar problemas del corazón y otras alteraciones. El hipertiroidismo, por supuesto, haría que pierda peso la persona porque aumenta el metabolismo, pero tiende también a tener alteraciones en la menstruación y temblores. Es demasiado nerviosa la persona, ¿no? El tratamiento, bueno, por supuesto, ya a nivel de endocrinología, el endocrinólogo sabrá si tienes un tumor o un nódulo o un quiste en la tiroides o un cáncer, pues ya tendrás que hacerte una cirugía, extirpar la glándula, utilizar yodo radioactivo, también es otro tratamiento que se utiliza. Y si ya te dejan pues sin glándula tiroides, pues vas a tener que administrarte la hormona toda la vida, ¿verdad? Tomar tu hormona tiroidea de por vida porque prácticamente destruyeron tu glándula tiroides, ¿no? ¿Ok? En el caso del hipertiroidismo, sí, son los mismos tratamientos a veces o medicamentos que inhiben la función de la glándula tiroides o de las hormonas tiroideas. Muy bien.
La paratiroides, que está muy cerca de la glándula tiroides o pegada a esta, son nódulos, ¿verdad?, que producen otra hormona que se llama la paratormona, la cual se encarga más bien del control del calcio en la sangre y del calcio, pues, en todo el cuerpo, ¿verdad? Y luego están las glándulas suprarrenales, que decíamos que están arriba de los riñones. Son bien importantes. Pareciera que no fueran más que un poquito de grasita que está encima de los riñones, pero no, hombre, es una función importantísima la que tienen las glándulas suprarrenales. Hay dos partes en la glándula suprarrenal, que es la corteza y otra es la médula. La corteza produce cortisol, aldosterona, que se encarga de también el control de las sales y los líquidos del cuerpo, y andrógenos, que sería, por ejemplo, la testosterona. El cortisol se encarga de otras funciones importantes, también es una hormona que aumenta la cantidad de azúcar en la sangre, porque como que nos prepara, es la hormona del estrés, ¿verdad? Es la hormona del estrés. El cortisol es lo que conocemos como la hormona del estrés. Cuando una persona está estresada, tiende a producir demasiado cortisol y los efectos del cortisol, pues a veces son esos, ¿no? Que elevan el azúcar en la sangre y hacen que la persona tienda a engordar, ¿verdad? Y también que pierda músculo. Eso es algún efecto del estrés también. Tiende a engordar, tiende a producir más grasa, ¿ok? Si no se controla el estrés, puede ser que eso sea la causa de la obesidad también. No le echen la culpa al cortisol. Ok. Y en la médula se producen catecolaminas. En el centro de la glándula suprarrenal siempre se van a estar produciendo estas sustancias que son más bien como neurotransmisores, ¿verdad? La adrenalina y la noradrenalina. Ahora sí ya nos queda aquí más claro, ¿verdad? ¿Cuáles son las que se producen en la glándula suprarrenal? La adrenalina, decíamos, es la hormona de la emergencia, ¿verdad? De cuando una persona tiene que responder a una situación de peligro. Tiene que producir adrenalina para que circule la sangre, se produzca más fuerza y puedas responder a la situación de emergencia, ¿verdad? A la situación de peligro. También es utilizada la adrenalina inyectada, por ejemplo, cuando una persona tiene una alergia que puede llegar a causar pues hasta la muerte, la adrenalina puede salvarle la vida, ¿verdad? Utilizar adrenalina inyectada. ¿Ok? Y bueno, finalmente llegamos a las gónadas. Ya llegamos a la parte final del sistema endocrino y es aquí donde pues la mayor parte de la gente pues sabe que existen las hormonas, ¿verdad? Sobre todo cuando entran a la adolescencia se dan cuenta de que tenemos gónadas, que tenemos hormonas sexuales encargadas de el ciclo reproductor, ¿verdad? Que se pueda producir la reproducción y pues el nacimiento de otro ser humano. Las gónadas masculinas se llaman testículos y aquí se produce una hormona denominada andrógenos, de los que la más importante es la testosterona. La testosterona es la hormona encargada de hacer que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios. La barba, el bigote, engrosamiento de la voz, aumento del músculo, más fuerza, agresividad y pues la libido, finalmente, ¿verdad? Hacer que haya atracción por el sexo opuesto, la testosterona, volverte agresivo. Las mujeres no producen testosterona en los testículos porque obviamente no hay ahí producción de testosterona y la producen en cambio en las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Regresándonos a las glándulas suprarrenales, decíamos que ahí se producen andrógenos, es decir, se produce testosterona. Así que las mujeres producen testosterona en la glándula suprarrenal y es lo que hace que tengan ese líbido o esa tendencia pues también a la energía psicosexual, ¿verdad? Pero bueno, los hombres como por naturaleza la producimos en mayor cantidad, pues somos como más agresivos, ¿verdad? Esa es nuestra función, defender la casa, sacar la basura y otras cosas, ¿verdad? Que son propias de nuestro sexo, ¿ok? La testosterona también se utiliza a veces para aumentar la fuerza muscular, ¿verdad? A veces la utilizan en los gimnasios
para que pues con el ejercicio haya mayor crecimiento muscular. Es peligroso utilizar testosterona así de manera tan indiscriminada porque bueno, puede producir un efecto finalmente inhibidor sobre la función de los testículos, ¿no? Puede producir hipogonadismo y pues bueno, es un riesgo que a veces corren mucha gente, ¿verdad? Los fisicoculturistas. Ok. En las gónadas femeninas, en cambio, llamados los ovarios, que los vemos aquí a los lados del útero, pegados con la trompa de falopio, estas gónadas o estas glándulas, además están llenas de folículos que están llenos de óvulos o de ovocitos, ¿verdad? Pero que a la vez cuando son estimulados los folículos, entonces se produce la hormona llamada estrógenos, las hormonas femeninas, estrógenos. Y luego si hay un embarazo, pues se produce la progesterona por el cuerpo lúteo, que es ese mismo folículo, pero ya convertido en un cuerpo lúteo. ¿Ok? Estrógenos para que se produzca una mayor cantidad de endometrio y entonces se pueda permitir la fecundación y el embarazo, ¿verdad? Para eso es el estrógeno. Cuando no se produce una fecundación o embarazo, bueno, se descama esa parte del endometrio y se produce la menstruación, como sabemos, ¿no? Y así cada mes ocurre lo mismo, un folículo madura, uno de un lado y luego otro de otro. Desde la hipófisis viene la orden por la hormona folículo estimulante, ¿verdad? La folículo estimulante que viene desde la hipófisis estimula al ovario para que un folículo madure y se produzca la ovulación y luego la producción de estrógenos y luego de progesterona si hay un embarazo. Entonces, ¿cuáles son los nutrientes claves también para el sistema endocrino? Ya vamos a entrar a la parte interesante. Bueno, esta fue la parte ilustrativa, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la parte en la que nosotros podemos actuar para tener un sistema endocrino saludable? Número 1, antioxidantes. Comer antioxidantes que provienen de vegetales, especialmente los que vemos aquí, como el té, ¿verdad? Uno de los productos que nos producen más, que nos proporcionan más antioxidantes, sin duda es el té. Las especias, el cacao, las frutas, los vegetales coloridos, los frijoles, la soya, por supuesto, ¿verdad? Hay una importancia enorme de las leguminosas, los frijoles de todo tipo para el sistema endocrino, especialmente para la producción de sustancias pues llamadas fitoestrógenos. Así que es bien importante comer frijoles. También bajan el colesterol, también ayudan al sistema cardiovascular y por supuesto son fuente de proteínas y aminoácidos. Y la soya pues es el principal de estos nutrientes, ¿verdad? Así que bien importante una buena alimentación a base de todos los nutrientes que vamos a ir viendo. Los minerales, por ejemplo. Hay una cantidad de minerales, como vemos aquí, ¿verdad? Importantísimos, vitales para la salud del sistema endocrino, del corazón, del cerebro también, los huesos, y para la producción de enzimas y de hormonas, decíamos, ¿no? Las hormonas requieren que consumamos zinc, especialmente la producción de testosterona, requiere de una gran cantidad de zinc y es bien importante consumirlo diariamente. ¿Ok? Y bueno, hay otros minerales como el selenio con un efecto antioxidante bien potente, el magnesio que interviene en muchas funciones. Es decir, todos los minerales que existen debemos de consumirlos a diario en cantidades suficientes, ¿verdad? Las vitaminas igualmente, todas son importantes. Acuérdense que es mejor ir con el médico y decirle, oiga, doctor, ¿será que necesito vitaminas o será que necesito minerales? En lugar de decirle, ¿será que necesito Herbalife? ¿Verdad? Porque si le dicen, ¿será que necesito Herbalife? Tal vez ese médico no esté bien informado de lo que es Herbalife, ¿verdad? Así que mejor pregúntenle por genéricos, como decíamos la vez pasada, ¿no? Por vitaminas, minerales, y el médico siempre va a decir que es importante que consumas vitaminas y minerales. Y como sabemos, tenemos un superproducto que trae todas las vitaminas, la B6, la piridoxina, pues,
que es importante también para la producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, ¿verdad? Que cumplen papeles en la regulación de los procesos mentales y el estado de ánimo. Entonces es bien importante la B6, que por cierto está en alimentos como la papa, ¿verdad? La papa tiene una gran cantidad de B6, pero en la cáscara, no en lo que sería el almidón de la papa, sino en la cáscara. Ahí es donde está la B6. Así que nunca tiren la cáscara, cómansela toda la cáscara, nomás lávenla bien. Bueno, cocínenla como, con todo y cáscara, ¿no? Ok, y otro es el ácido fólico, la B9, importantísimo también, no solo para el sistema inmunológico, la formación de células sanguíneas, también para la síntesis normal de aminoácidos y por lo tanto de hormonas proteicas, ¿no? Entonces hay que consumir folato. ¿Y ese se encuentra en dónde? Principalmente en verduras, vegetales de hojas verdes, leguminosas, frutas cítricas especialmente, y en granos enteros, semillas. La deficiencia de folato puede desarrollar, pues ya sabemos, durante el embarazo, ¿verdad? En etapas tempranas, puede provocar defectos en el desarrollo del tubo neural durante la fase embrionaria del feto. Así que nunca una mujer embarazada debe de prescindir de un eh, suplemento a base de ácido fólico, ¿verdad? Un suplemento de multivitaminas, pero que contenga especialmente ácido fólico. Y ahí es donde sabemos que es tan importante suplementar en todas las etapas de la vida, porque bueno, si no, se pueden desarrollar incluso malformaciones congénitas, ¿verdad? Como un defecto en el desarrollo del tubo neural durante esta fase importante en el niño, ¿verdad? O en el feto. Y de la B12, bueno, sabemos que es incluso importante para la producción de ADN, de ARN, de proteínas, para la producción de hemoglobina, evitar la anemia, etcétera, ¿no? Así que todas estas vitaminas cumplen una función muy importante y de la B12 en particular, todos necesitamos suplementar, todos. En todas las etapas de la vida es bien importante que la B12 se esté suplementando y tenemos que consumir un suplemento que contenga B12, como cuáles, por ejemplo. Ahorita vamos a ver. La vitamina D, importantísima también para la función del cerebro, del sistema inmune, las funciones cognitivas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, durante las etapas de la madurez y el envejecimiento, pues es bien importante para la conservación de la memoria, de la cognición, en cada etapa de la vida, junto con una planta conocida como Bacopa monieri. Esta planta no solamente sirve para la memoria, también ayuda a la salud cognitiva, que es la capacidad de pensar, la capacidad de aprender y de recordar con claridad. Así que la bacopa ya la tenemos, ¿verdad? Nuestro alcance, muy utilizada en la medicina ayurvédica, ¿verdad? Esta planta mágica casi con efectos extraordinarios, ya la tenemos, ya está en Ecuador, ya está presente en nuestro catálogo, ¿verdad? Llamada Memory Armor, para potencializar, como decíamos la vez anterior, ¿verdad? Y la anterior, la memoria de corto plazo especialmente, aquella memoria que nos permite recordar cosas que acaban de suceder. Es bien importante estar consumiendo el Memory Armor. También ayudaría a todas las funciones del cerebro, no crean que solamente a la memoria, ¿no? Y si decíamos que el sistema nervioso está muy conectado al sistema endocrino, pues es bien importante consumir el Memory Armor cuando hay alteraciones en la producción de ciertas hormonas o factores de liberación hipotalámicos, ¿verdad? O sea, la bacopa nos va a ayudar también en la regulación del sistema endocrino y es bien importante consumirlo, pues, en todas las etapas de la vida, ¿verdad? Especialmente ya en la edad adulta, pero desde los jóvenes que ya se empiezan a quejar de que les empieza a fallar la memoria, porque además contiene B6, B12, vitamina D3, todas ellas cumplen funciones importantísimas, así que Memory Armor, con una diaria, van a tener una función neuroendocrina excepcional, extraordinaria, ¿verdad? Van a poder asegurarse de que todo funcione como debe de ser
desde el hipotálamo, ¿ok? Otro de los suplementos importantes que contienen también péptidos importantes de colágeno, pues es nuestro colágeno hidrolizado, ¿verdad? No es cualquier colágeno, son péptidos diseñados especialmente para suplementar las necesidades de colágeno en todo nuestro cuerpo, y también para la producción de sustancias vitales, ¿verdad? Las fuentes de colágeno normalmente, bueno, ya sabemos, son péptidos obtenidos normalmente de los huesos de animales y todo, pero hay un tipo de colágeno llamado verisol. Este sí es muy especial, que se compone de péptidos bioactivos de colágeno, especialmente desarrollados para la piel sana y reducir las arrugas en la edad adulta, ¿verdad? Eso también pues te va a ayudar muchísimo a tu autoestima, a sentirte bien, a sentirte pues como quieres, ¿verdad? En toda tu vida, en todas tus etapas de la vida, madurez y todo lo demás, pero pues también ayuda a las articulaciones, ayuda a los tendones y va a ayudar finalmente a la producción de ciertas hormonas. Así que es bien importante los péptidos de colágeno. Hay que tomarlo diariamente, ¿verdad? Porque además tiene estas vitaminas y estos minerales importantes que decíamos, el zinc y el selenio. ¿Para qué decíamos que sirve el zinc? Para la producción de testosterona, ¿verdad? Bueno, la salud reproductiva en general. Muy bien. Las mejores fuentes de vitaminas y minerales, no hay duda, están en las frutas y verduras, pero también están en nuestra malteada, ¿verdad? La malteada de Fórmula 1 ya nos da tanta vitamina C como una naranja, tanta vitamina E como la cucharada de aceite de girasol, tanta proteína como un filete de pescado y tanto potasio como un plátano, ¿verdad? Además te puedes comer el plátano si quieres. Y el calcio, bueno, la cantidad similar a la de 2 porciones de yogur, y de vitamina A, por ejemplo, te da una cantidad similar a 100 gramos de queso cheddar, sin necesidad de comerte el queso ahí sí. Y bueno, nuestra fórmula 1 entonces sería el principal producto que debemos de consumir para la salud del sistema endocrino, para evitar cualquier problema posterior, ¿verdad? Prevenir más bien cualquier problema del sistema endocrino, de las glándulas, de la producción de hormonas, siempre complementado con el Personalized Protein Powder, porque decíamos que hay hormonas hechas a base de proteína, a base de aminoácidos. No, no debemos dejar de lado ningún suplemento de proteína que tengamos al alcance, y qué bueno que ustedes tienen el nuevo Protein Crunch, las proteínas crocantes, ¿verdad? Que son sabor chocolate, riquísimas, y que definitivamente deben apreciar que las tienen allá en Ecuador, porque acá no las tenemos. Ahí nos platican. Y bueno, la fórmula 2, que trae todas las vitaminas y minerales, todas, y todos los importantísimos elementos para la función del sistema endocrino. Si alguien nos quiere preguntar hoy cómo le hago para ayudar a una persona que tiene problemas hormonales, pues que empiece con la fórmula 1, que empiece con la fórmula 2 y el PPP. Ahí es donde está la clave para la salud del sistema endocrino. Y bueno, también es importante el extracal, porque el calcio y la vitamina D, el zinc, el magnesio que contiene son elementos importantísimos que intervienen en todas esas funciones metabólicas y de la producción de hormonas. Así que extracal, fórmula 2, fórmula 1, PPP. Y ya para completar, pues obviamente el Herbalife Line, que siempre va a ayudar con los ácidos grasos omega 3 diseñados para la función del cerebro, del hipotálamo, por supuesto, ¿verdad? Y de la hipófisis, que está incluido ahí. Así que Herbalife Line, importante también para la fabricación de hormonas esteroides, ¿verdad? Esteroideas, como los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Entonces, sin dejar de lado, por supuesto, el máximo descubrimiento de la ciencia desde el punto de vista nutricional, que fue gracias a las investigaciones del doctor Luis Narro, y que demostró que podemos ayudar no solo al corazón y al cerebro, sino a todos los demás órganos, ¿verdad? Incluyendo nuestras glándulas de secreción interna. Siempre deben incluir el NIWORS en cualquier programa completo o óptimo, ¿verdad?
de nutrición dirigido a nuestros sistemas y aparatos, como el sistema endocrino. No olvidar la importancia del ejercicio. ¿Ok? El ejercicio estimula la circulación y estimula la función de todos nuestros órganos. Así que no dejen de hacer ejercicio diariamente. Por favor, inspírense con lo que ustedes puedan o quieran, ¿verdad? Vayan al gimnasio, entren a un reto de composición corporal saludable, busquen un instructor, un coach, o vayan simplemente a correr, vayan simplemente a caminar, hagan ejercicio, pero sobre todo hagan ejercicio con pesas o con ligas, ¿verdad? También hay unas ligas ahora que son muy fáciles, muy prácticas, ¿verdad? Y que podemos tener a la mano todo el tiempo para estar ejercitándonos. Y bueno, yo les aconsejo que tengan su mini gimnasio a la mano siempre, ¿no? Para que nunca dejen de hacer ejercicio. Muy bien, pues creo que esta es la información que deberíamos de conocer todos acerca del sistema endocrino, de las hormonas, de la importancia de la nutrición en el funcionamiento de este importante aparato y sistema. Así que si tienes alguna pregunta que hayan hecho nuestro auditorio, Rocío, te agradezco. Muchísimas gracias, doctor. Pues hemos quedado súper claros ya con el sistema endocrino. Pues aprendí muchísimo de las hormonas. Yo siempre decía que tenía las tiroides, pero no, tenía la tacoide. De todo lo de comer, por eso subió mucho de peso. Doctor, no hay ninguna pregunta en la fanpage. Le agradecen, muchas bendiciones, saludos. En la fanpage no hay ninguna pregunta. Muy Y bien. en la plataforma de Zoom tampoco. Todo clarísimo. Todo clarísimo con las hormonas. Con las hormonas. Con la Bueno, nutrición. con la nutrición. Sí, Ya, si tienen problemas de sobrepeso, les digo, sí es importante que la persona se haga un perfil tiroideo, ¿verdad? No estaría de más, pero normalmente se debe al exceso de calorías. Así que siempre es bueno evitar, como ya decíamos, excesos de calorías, especialmente de azúcar y de grasa, pero también es muy importante que consuman solo alimentos de origen vegetal, principalmente proteína de origen vegetal. En el caso de las mujeres, es bien importante que consuman isoflavonas de soya. Y ahí es donde está la clave para prevenir casi todos los problemas del sistema reproductor, especialmente la menopausia, las alteraciones que se producen durante la menopausia. Hablábamos de que cada mes se va a producir esta maduración de un folículo, pero llega el momento en que se acaban los folículos y bueno, se produce lo que se llama la menopausia, ¿verdad? Y todas las mujeres del mundo, o bueno, la mitad de la población del mundo va a pasar por esa etapa. Así que es bien importante saber cómo vas a evitar los problemas de la menopausia o el climaterio. Y la forma correcta de evitarlo es la fórmula número 1. La fórmula número 1 y la proteína personalizada, la PDM, porque es ahí donde se encuentran las isoflavonas y la genisteína, que son sustancias que ayudan a mejorar la función de nuestro organismo, que hacía la función los estrógenos, ¿verdad? Que suplen la función que dejaron de hacer los estrógenos, cuya producción se reduce cuando ya se acaba, ¿verdad? La cantidad de folículos y ya se deja de producir la ovulación. Bueno, la fórmula 1 y la PPP van a sustituir a los estrógenos. Tienen una función extraordinaria, ¿verdad? En seguir haciendo pues la fijación del calcio en los huesos, seguir teniendo buen genio, seguir sintiéndose jóvenes y bellas toda la vida, ¿verdad? Así que mujeres, tomen fórmula 1, PPP, PDM, porque traen isoflavonas de soya y traen genisteína, que además les va a prevenir el cáncer de seno, ¿verdad? Y a los hombres, pues nos va a prevenir el cáncer de próstata. Bien importante. Ya apareció una pregunta por ahí. hay una pregunta, doctor. Dice, doctor, nos comentó que a ver, doctor, una pregunta. Nos comentó que es importante que una mujer embarazada tome ácido fólico. ¿Qué producto de Herbalife contiene eso? El ácido fólico está contenido en la fórmula 1 y en la fórmula 2. Si nada más están tomando la fórmula 1, ya están recibiendo el ácido fólico
suficiente. Pero si quieren complementar con seguridad, ¿verdad? Y especialmente durante el embarazo, la fórmula 2 les da la cantidad óptima en 3 tabletas al día de ácido fólico, vitamina B9 y de todas las demás vitaminas y minerales. Aún así, si el ginecólogo les dice que se tomen otro suplemento de ácido fólico, adelante, ¿verdad? Porque es bien importante asegurarse y el médico va a querer asegurarse, además de la fórmula 2. Pero yo les aseguro que con la fórmula 1 y la fórmula 2 no van a tener deficiencias de ninguna vitamina y de ningún mineral. Listo, doctor. No hay más preguntas. Gracias. A ver, aquí hay otra pregunta. Vamos a ver, dice, doctor, pregunta qué productos para aumentar el líbido de la mujer que tiene 50 años. Bueno, decíamos que la testosterona es la que se encarga de aumentar la libido, ¿verdad? La testosterona, que es la hormona, pues, masculina, la hormona que, el andrógeno, vamos a decir, que en el caso de las mujeres lo van a fabricar en la hormona, en la glándula suprarrenal, ¿verdad? Ahí se producen andrógenos en la corteza. Deben evitar el estrés a toda costa, tanto hombres, tanto mujeres como hombres, ¿verdad? Para que mejore la producción de testosterona y que mejore la libido. O sea, relax, primero que nada. Ahí sería muy importante que empiecen a tomar el té relajante, ¿verdad? El té relajante, que es bien importante para sentirse bien en sus momentos de relajación, porque el estrés es el principal enemigo de la libido. Siempre debe haber relax, ¿verdad? Y eso es importante, obtener pues esa tranquilidad y ese relax todos los días, y pues ahí se mejora la producción de testosterona y mejora la libido. Pero también es importante el ejercicio. Si una mujer quiere tener mayor libido, ¿verdad? Mayor energía psicosexual, al gimnasio, todos los días al gimnasio, a levantar las pesas, porque eso va a estimular la producción de testosterona, ¿verdad? También, y va a sentirse con más energía y pues con más ganas de estar con su esposo. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Entonces mañana iremos al gimnasio. Eso, muy bien. Además va a mejorar su composición corporal. No hay más preguntas, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, nos deja súper que claro. Hemos tenido una tarde de mucho aprendizaje, tarde y noche, donde hemos aprendido mucho, doctor. De parte de Luisito Nájera y Teresita Timbiano, millón bendiciones. Gracias por compartir, gracias por enseñarnos, gracias por regalarnos su maravilloso tiempo. Sé que su tiempo es súper ocupado, pero siempre nos deja agendado para darnos martes a martes nuevos temas. Doctor, ¿cuál es el siguiente tema que vamos a tener el próximo martes? El próximo martes, Teresita, perdón, Emita, ya tiene ahí el tema listo. La promoción del próximo martes, que va a ser nada más y nada menos que el sistema respiratorio. Ahora vamos a hablar de los pulmones, vamos a hablar de las enfermedades respiratorias que están tan de moda, ¿verdad? Bueno, que en realidad están causando muchos problemas a nivel mundial, enfermedades respiratorias. Así que vamos a hablar de los pulmones, de cómo oxigenar mejor la sangre, de cómo lograr una salud y una resistencia de nuestro sistema respiratorio ante cualquier agresión, evitar las enfermedades crónicas pulmonares obstructivas, ¿verdad? Como causa principal de muerte hoy en día son muy frecuentes las enfermedades de la EPOC, ¿verdad? O enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cómo prevenir el enfisema, el asma y el cáncer de pulmón. De todo eso vamos a hablar la próxima semana y por supuesto de las infecciones respiratorias, las inflamaciones de la nariz, de la garganta, de la tráquea y de los pulmones. Muchísimas gracias, doctor. Entonces vamos a estar listos y preparados para el próximo martes. Gracias, millón bendiciones, doctor. Que tenga una linda noche. Gracias a ti, Rocío. Gracias, Luis.